Bueno, muchas gracias. Bienvenida a las hermanas que nos están acompañando. Tengo ahí a mi amiga Cristina que está conectada también. Bienvenida, Cristina. Bueno, realmente es una clase sumamente interesante. Yo siempre digo lo mismo y me anticipo a esto de nunca tuve llamamiento, digo, como consultora, nunca estuve en todo lo que tuviese que ver con Family Search, pero hay algo que a mí me gusta en lo personal y es el hecho de aprender, porque creo que es esto lo que a mí me mueve también, eh, poder aprender y poder saber y poder conocer. Entonces es como que, bueno, aquí me tienen, sí, obvio que uno aprende cuando comienza a buscar y a ver y en verdad se descubre y se descubre muchísimo. Pero también entiendo que, bueno, si nosotros aplicamos es mucho mejor, ¿no? Lo que necesito saber es si están viendo pantalla. Lo que hice fue activar un audio, Sí, ya pero está la pantalla, hermana Silvana. bien. Blanquita, lo que sí necesito es que me digas si después comienza a correr. Vamos a ver acá. Sí, Corrió. Bien. mm, todavía En- no. ¿No? No, ¿Se ve la otra diapositiva o no? se ve su presentación y un cuadrito abajo que yo me imagino que es el video. Bien. Bueno, vamos a Pero ver, ¿no? Cualquier cosa detenemos grabación, más que nada porque algo que me llama la atención es que yo a ustedes no las veo. Desaparece por completo esto de la imagen. Entonces, ahí está. Veamos. Me desaparecen ustedes y ya pierdo todo contacto con esta parte. sí, yo le Bien, aviso, hermana Silvana. bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera parte. Dígame, Blanca, si se escucha. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una Sí, comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bien, me encanta el videíto introductorio. Eh, en verdad es como que, bueno, algo que estamos tratando es más allá del tema que ustedes saben porque apareció en el flyer. Tenemos esto de buscar títulos que realmente sean atractivos para las clases que vamos a trabajar. Y este en verdad se llama un acto de amor sin fronteras, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata esto de un acto de amor sin fronteras. Y vamos a ver desde los dos aspectos, porque entiendo que la idea es en qué momento necesito autorización, cuándo debo hacer una ordenanza y cuándo no me corresponde hacer una ordenanza. Entonces creo que esto también es fundamental. Yo no sé si se ve ya la tercera diapositiva donde dice normas. no, hermana Silvana, se ve nada más la que está en negro. Bien, entonces vamos a hacer así y vamos a buscar. Hay algo, esto les decía ya el otro día a los hermanos, hay algunas modificaciones desde Zoom y a veces es como que, bueno, hasta que yo le halle la mano va a ser diferente. Ahí se puede ver la otra diapositiva. Sí, ya se ve su diapositiva donde dice un acto de amor sin fronteras. Excelente. Esta otra diapositiva, No, sigue donde la dice, misma. bien, volvemos otra vez. Ahí, Ya. bien, vamos a ver ahí. Entonces hay normas para esto que tiene que ver con
Como les decía, en verdad es un acto de amor. Yo vuelvo otra vez a lo mismo porque podemos tener las mejores intenciones, pero si no lo hacemos a la manera del Señor, tampoco sirve, ¿sí? Si alguien puede leer esta diapositiva, Le ayudo. por favor. Dice normas. En ciertas situaciones, dice, se debe obtener autorización antes de efectuar una ordenanza del templo por alguien que haya fallecido. Entre ellas se encuentran efectuar una ordenanza por alguien que haya fallecido en los últimos 110 años si no eres pariente cercano de la persona. Efectuar un sellamiento que incluya a un padre o una madre no biológica. Bien, vamos a comenzar a ver, ¿sí? Y en verdad digo, esta temática nos lleva directamente a poder hacer consultas con el manual general, digo, el capítulo 28, que es lo que habla todo acerca de templo e historia familiar. En realidad, bueno, va a aparecer después este capítulo como bibliografía consultada y también van a aparecer algunos títulos desde Family Search, ¿sí? Eh, Algo que me gustó muchísimo es esto, en la introducción de este capítulo, dice, unir a las familias por la eternidad forma parte de la obra de Dios de salvación y exaltación. Y las ordenanzas que se efectúan en los templos hacen posible que las familias estén juntas por la eternidad y experimenten una plenitud de gozo en la presencia de Dios. Me encantó esto a manera de introducción. ¿Se puede ver esto de pautas generales? No, hermana, seguimos en la de normas. Bien. Entonces lo vamos a hacer más sencillo para ustedes, para mí. ¿Ahí tampoco? No, aún no. Ok. Bien, entonces voy a ir hablando y yo voy a abrir acá mi costado, no vamos a preocuparnos por más, pero sí, bueno, algunas cuestiones que yo después voy a compartir el, el PDF y van a poder ustedes también verlo, pero digo, algunas pautas que tienen que ver con esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se pueden efectuar, dice, ordenanzas por representante de personas fallecidas que fueran mayores, dice, de 8 años al momento de fallecer. O sea, es decir, para hacer la ordenanza la persona debe tener 8 años. El segundo punto es, hay un punto muy, muy específico dentro de lo que es el manual general, en donde dice que tenemos que esperar, dice, en el transcurso de 30 días de fallecida la persona. Ese es el otro punto que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué otra cosa? ¿Quiénes pueden realizar la ordenanza? Porque a veces vuelvo otra vez a lo que les decía al principio, a veces es como que nos entusiasmamos tanto y decimos, bueno, listo, ya está, se puede hacer, y no pensamos, o sea, qué parentesco tenemos con la persona, ¿no? Vuelvo a insistir en esto, eh, podemos tener la mejor de las intenciones, pero la invitación que nos hace el Señor es que nosotros aprendamos que tiene que ser a la manera del Señor. No sé qué piensan con respecto a esto, si hay alguien que tenga alguna experiencia con esto que les quiero compartir. Porque creo que a veces es como que todos nos desesperamos y queremos en verdad, digo, hacer la obra por esa persona, ¿no? Pero hay algo que se nos está pidiendo y es esto, que Sí. podamos hacerlo, pero a la manera del Señor. Entonces, ¿cómo es a la manera del Señor? Un pariente cercano de la persona fallecida, puede ser un cónyuge no divorciado, dice. O sea que para que la persona pueda hacer la ordenanza, tienen que estar juntos. Dice, un cónyuge no divorciado puede hacer la ordenanza a un hijo adulto, progenitor o hermano.
Dice, envía el nombre para que se efectúen las ordenanzas del templo. Se recibe el permiso de un pariente cercano de la persona fallecida. Algo que me gustó mucho y que se marca es esto, tiene que ser un cónyuge no divorciado. Si hay divorcio de por medio, ya no estaría autorizada. ¿Por qué? Porque no hay parentesco ya. Entonces dice, se recibe el permiso de un pariente cercano de la persona fallecida, cónyuge no divorciado, hijo adulto, progenitor o hermano, para efectuar ordenanzas. Si no se dan ninguna de las condiciones anteriores, ¿sí? Las ordenanzas del templo por representante se podrán efectuar 110 años después del nacimiento de la persona fallecida. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Alguna hermana. pregunta? ¿Sí? Es claro, para mí vuelvo a insistir en esto, lo novedoso fue esto, ¿no? Que si están divorciados ya desaparece el parentesco. Por más que yo haya amado, querido a la persona, al familiar, pero si hay divorcio ya no estoy autorizada a poder hacer la ordenanza de esa persona. Entonces, ¿qué dice el manual? Dice, efectuar una ordenanza por alguien a quien se le haya retirado su condición de miembro de la iglesia. Ha pasado, digo, si tenemos a lo mejor quizás dentro de la familia o a lo mejor quizás queridos amigos, amigas, que a veces, bueno, eh, toman decisiones completamente diferentes, a veces, bueno, quieren que sus nombres se retiren de los registros de la iglesia. Digo, para quienes estamos firmes en el Evangelio es como que sabemos y sentimos que es una decisión muy grave la que está tomando, pero cuando se retiran el nombre de la persona de los registros es como que, bueno, y si esa persona en ese momento cruza el velo, bueno, ¿qué hacemos? Creo que nuestra primera intención es poder, bueno, decir hay que volver a hacer todas las ordenanzas, ¿no? Dice, si a una persona se le hubiera retirado la condición de miembro de la iglesia o se hubiera renunciado a ella antes de morir, ¿qué hacemos? Se requerirá la aprobación de la primera presidencia antes de que se puedan efectuar estas ordenanzas del templo a su favor, incluida la restauración de bendiciones cuando corresponda. Entonces, no podemos tomar la decisión, sino que hay que pedir autorización para poder hacer esas ordenanzas. ¿Esto lo sabían? ¿Algún comentario? Sí, quería agregar algo, hermanita. Buenos días. ¿Cómo está, hermanita Lucila? Muy bien. Estos días yo solicité hacerle a mi hermana sus ordenanzas de sellamiento a su esposo, ya que los dos están fallecidos. Y me solicita un permiso de su hija. Su hija no es miembro. Eh, los dos hijos tampoco son miembros. Entonces, en este caso, no pude hacerle las ordenanzas a ella de sellamiento, este, porque solicitan que la aprobación de parte de ellos, ¿no? Entonces, yo pensé, por el hecho de ser mi hermana, ya yo le había hecho todas las ordenanzas, pero ahora le falta el sellamiento a su esposo y no pude hacérsela por este permiso. Entonces, lógico, ahora tengo que buscar el permiso de su hija para hacerle las ordenanzas. Entonces, ahí veo que me dan permiso como hermana a todas sus ordenanzas, pero no sellamiento a su esposo. Eso era lo que quería agregar. Excelente, muchísimas gracias. Blanca, Sí, el problema es que su cuñado no es su pariente directo, entonces por eso no le deja hacer el sellamiento. Su hermana sí, pero su cuñado no. Entonces aquí los directos son los hijos, que ellos deberían de hacer las ordenanzas, pero como no son miembros, pues hay que pedirles permiso. A mí también me ha pasado con algunos familiares que, que yo no soy su familiar
directo. Por ejemplo, unos tíos que son primos de mi papá. Entonces, son mis tíos, pero yo no puedo hacer las ordenanzas. También tengo que solicitar la autorización de sus hijos. Entonces, ahí ha sido complicado porque pues igual los hijos no son miembros de la iglesia. Entonces, el explicarles para qué queremos la autorización, a veces es difícil porque ellos no entienden lo que nosotros creemos, ¿verdad? O piensan que si hacemos las ordenanzas, pues ya van a cambiar de religión y, bueno, muchas cosas que la gente piensa, ¿no? Pero bueno, es cuestión de orar y pedir la ayuda del Señor para que nos puedan dar la autorización. Exacto. Y si es el tiempo, también entiendo que esa autorización es posible, ¿no? Entonces dice, ¿qué ordenanzas o qué nombres se pueden enviar para efectuar las ordenanzas del templo? Ese es otro registro que, bueno, que encontré, digo, a modo de información dentro de lo que es Family Search. Y dice, las ordenanzas del templo son sagradas y se deben tratar con respeto. Entonces, al enviar nombres para las ordenanzas del templo por representante, los miembros deben enviar únicamente los nombres de las personas con quienes tengan parentesco. Entonces ahí nos vuelve a remitir al manual general. Entonces, ¿cuáles son mis responsabilidades como miembro? Porque la invitación que se nos hace es que trabajemos en Templo Historia Familiar, que enviemos nombres al templo. Entonces dice, es claro esto, dice, tienes la responsabilidad de enviar nombres de las siguientes personas. O sea, ¿dónde está mi responsabilidad? Familiares inmediatos, mi cónyuge, si no fuese miembro, si tengo hijos, hermanos, padres. Mis familiares inmediatos son cónyuge, hijos, hermanos, padres. Y después dice antepasados de línea directa. ¿Quiénes serían? Padres, mis abuelos, bisabuelos, etcétera, y sus respectivas familias. ¿Sí? Esto también me gustó muchísimo. A modo de información, está en el capítulo 28 del Manual General. Entonces, digo, cuando sentimos, por eso les decía al principio esto de hacerlo, pero a la manera del Señor. Tengo las mejores intenciones, pero es válido cuando lo hago a la manera del Señor. ¿Hay nombres adicionales que puedo enviar? Sí. Vamos a ver cuáles son esos nombres adicionales. Primero dice líneas familiares biológicas, adoptivas, de acogidas conectadas con tu familia y la familia que de tu cónyuge no divorciado. Vuelve a marcar esto. Si de repente se disuelve el matrimonio, ya no existe matrimonio. Entonces dice, en el caso de descendientes de tus antepasados y descendientes de los antepasados de tu cónyuge no divorciado, sigue estas pautas. Dice, puedes enviar los cónyuges de los descendientes, supongamos en el caso, digo, bueno, de mi cuñada, el esposo, los cónyuges de los descendientes pueden ser sellados a sus padres. No envíes el nombre de los padres de los cónyuges de los descendientes para efectuar otras ordenanzas. Es decir, tengo un cierto permitido, por así decirlo, pero no puedo seguir enviando más nombres. ¿Está? ¿Alguna vez se han preguntado por qué es esto? ¿Por qué si me permite por unos, no me permite por otros? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Pues yo sí me lo he preguntado, pero pues no sé por qué. ¿Alguien que pueda tener una posible respuesta? Una vez alguien me dijo, ¿qué es esto, no? Que quizás dentro de la familia pueda aparecer alguien que conozca el Evangelio estando aquí en la tierra. Y cuando uno conoce el Evangelio, ¿qué es lo que quiere hacer? Cuando uno comienza a entender qué es lo que hay que hacer como parte del Evangelio, es quiero hacer la obra.
Entonces a veces es tampoco quitarles la posibilidad a los otros, es decir, a los que conozcan el Evangelio y que puedan llevar a cabo ellos también sus propias ordenanzas. Creo que no hay mayor eh, acto de amor cuando decimos, bueno, pude hacer la obra por mi abuela sabiendo que soy la única miembro, pude hacer esto por este pariente, sabiendo que soy la única, verificando y viendo, soy la única miembro. Digo, me ha pasado a mí en lo personal, porque digo, a través del Evangelio, a través de la plataforma de Family Search, donde tengo la cuenta y donde cada uno de los miembros tenemos cuenta, de encontrarme con una sobrina, la cual la conocí cuando era muy pequeñita, ella ahora ya es madre de familia, ella es miembro de la iglesia, o sea, el padre cuando yo los conocí no eran miembro de la iglesia, pero fue maravilloso cuando pudimos entre nosotras hacer intercambio de información y cuando yo me di cuenta y dije, ahora entiendo por qué no hice la obra de esta parte, siendo la abuela de ella, hermana de mi mamá, pero dije, ¿por qué dejé y ella estaba feliz de la vida cuando pudo hacer la obra por su abuela, pudo hacer, el esposo de ella pudo hacer la obra por el padre de ella. Digo, es esto. Por eso digo, para mí mi aprendizaje es esto, puedo tener las mejores intenciones. Yo quiero que todos conozcan el Evangelio y más cuando pienso en mi historia familiar, en mi árbol familiar. Pero si no es a la manera del Señor, es como, bueno, tengo que tratar de alinearme y que sea la manera de Él para poder recibir las bendiciones que también necesito, ¿no? Entonces dice, los cónyuges de los descendientes pueden ser sellados a sus padres. Pero después me dice, no envíes el nombre de los padres, de los cónyuges, de los descendientes para efectuar otras ordenanzas. Es aceptable efectuar el sellamiento de padres a hijos sin efectuar también las demás ordenanzas por los padres. Es decir, hay cosas que me tengo que frenar porque hay que respetar también el tiempo del otro. Cada uno tiene su tiempo. Algo que leía el otro día era esto, ¿no? Nosotros como miembros de la iglesia y si entendemos y si aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, tenemos que aprender a aceptar y a respetar, dice, los tiempos del cielo. Entonces tenemos que alinearnos, los tiempos nuestros muchas veces no son los tiempos del cielo. Hermana Blanca, creo que la hermana Rocío preguntó algo ahí. A ver, vamos a leer. Hermana Perdón, Rocío. tenía el micrófono apagado y estaba Ah, yo listo, leyendo. listo. ¿Quiere ver? Dice, ¿qué sucede cuando se disuelve un matrimonio y no hay hijos? ¿Se mantiene al cónyuge en el árbol aún? Qué buena pregunta, hermana. Muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver si puedo hacer otra vez el intento. Mm, Y quiero ver, Esa porque está pregunta muy también le iba a buena. hacer yo, pero bueno. Yo puedo contestar algo. Dale, dale, Eh, Blanquita. sí, sí puede continuar en el árbol porque tenemos ahí en el árbol la opción de poner que están divorciados y poner la fecha y todo. O sea, sí, sí puede continuar en el árbol porque fue como un acontecimiento, pero pues ¿cómo se llama? Ahí nos da la opción de poner la fecha de divorcio y todo eso, porque, por ejemplo, mis dos nueras son divorciadas y ahora están casadas con mis hijos, pero, pero dice que no tuvieron hijos porque ellas sí tuvieron hijos, pero no tuvieron hijos, pero sí lo podemos tener y nos da la opción de poner que ya están divorciados, únicamente como un acontecimiento. O sea que se puede registrar el dato nada más como un acontecimiento y nada más. Bueno, sigo, digo, comentándoles y compartiéndoles. No se preocupen porque las respuestas van a aparecer, pero lo que quiero que sepan es esto. La información, después que finalicemos, la hermana Blanca se las va a compartir y ustedes ahí van a poder acceder. Pero bueno, vuelvo otra vez. Eh,
¿cuál es el capítulo del manual general que habla con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que les estoy compartiendo? Es el capítulo 28 del manual general. Entonces ahí van a encontrar, y también entiendo y algo como miembros de la iglesia, buscar con espíritu de oración todo aquello que nosotros necesitemos, ¿sí? Dice, otras situaciones que requieren permiso, porque en lo que hemos leído es verdad, si están divorciados, o sea, bueno, si están casados es un tema, pero si hay divorcio y queremos y amamos al familiar, pero bueno, se disolvió el matrimonio, hasta ahora me está diciendo que hay cosas que no puedo hacer, ¿sí? No, eso totalmente de acuerdo, hermanita. Sí, sí, leer el capítulo, estoy leyendo en la parte del chat. Dice, otras situaciones, también se requiere permiso del departamento, fíjense, de historia familiar para las ordenanzas en raras circunstancias. Dice, tengo que buscar esto del soporte, tengo que recurrir a la plataforma de Family Search para recibir, dice, ayuda en las siguientes situaciones. Family Search dice, no muestra ningún parentesco entre tú y una persona. Debes estar preparado para validar ese parentesco. Si el sistema de Family Search ve que no tengo parentesco, me va a enviar un mail. Me va a decir que, bueno, o un mensajito a través de la misma plataforma para decir, bueno, mire, no está autorizado, no hay ningún parentesco que pueda validar lo que usted está solicitando. Entonces dice, eres descendiente de víctimas del holocausto judío, dice, y quieres enviar sus nombres para la obra del templo, prepárate para enviar todos los permisos correspondientes de sus parientes vivos. Es decir, no podemos pasar por alto. Eh, Todo esto que estamos compartiendo, digo, no podemos pasar por alto. Una cosa es tener las mejores intenciones, pero si no lo hacemos a la manera del Señor, ahí es donde se nos complica. Entonces, uno tiene que estar preparado con permisos. Yo tengo ahí en una de las diapositivas un modelo de permiso que es lo que me ofreció Family Search para esta actividad. Entonces dice, ¿cómo puedo solicitar las ordenanzas del templo? Porque puede pasar también que tengo un amigo y mi amigo cruzó el velo, pero no tengo ningún parentesco con él. Quizás a alguno le haya pasado. Dice, ¿cómo puedo solicitar las ordenanzas del templo por medio de representantes a favor de un amigo? Dice, para solicitar las ordenanzas por un amigo con el que no tienes parentesco, obtén el permiso firmado por un pariente cercano con vida de tu amigo. Y nos vuelve a remitir al Manual General, capítulo 28. Dice, se indica que un pariente cercano con vida es uno de los siguientes, ya sea el cónyuge no divorciado, volvemos otra vez, el cónyuge con quien la persona estaba casada al momento de morir. O sea, más claro imposible. Puede ser hijo o hija, tiene que ser adulto, un padre o madre, puede ser un hermano o una hermana. Esas serían las personas directas a quienes yo puedo pedirles el permiso. ¿Cuál es ese permiso? El permiso por escrito dice lo siguiente. Yo, el nombre de la persona que da permiso, supongamos que es la madre de mi mejor amiga, autorizo a, en mi caso sería Silvana Arias Navarro, para que haga la obra del templo en un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a favor de, y el nombre de la persona por la que yo quiero hacer. Dice acá, ¿quién es mi? Es decir, si la persona está autorizando, va a decir, bueno, es mi hija, soy la madre. ¿Quién es mi hija? ¿Sí? Fíjense, qué importante es esto, ¿no? Que podamos tener en cuenta todo lo relacionado con esto de las autorizaciones, o sea, tiene que ser por escrito, no es solamente de palabra. Recuerdo que había una época en que si nosotros teníamos la autorización, podíamos completar y podíamos, era el número de teléfono, el dato de la persona, el parentesco, pero bueno, ahora dice por escrito. Esto también aparece en el manual general. Blanquita, creo que hay algunos comentarios en el chat. Sí, hermana Silvana dice,
Pero entonces, ¿cómo es que aparece en mi árbol ese antecesor? Eso me pasó a mí. Me llegó el aviso de que no podía hacer la ordenanza de ese familiar y ahí me quedé. Eso lo puso la hermana Rocío Pérez, pero no sé a qué se refiera. A lo de si están divorciados o otra cosa, porque dice, y luego dice la hermana Cristina Escarpa, ¿la autorización de un solo hijo es suficiente o tiene que ser de todos los hijos? En lo que leí decía, para Cristina, digo, siempre y cuando el hijo sea mayor, eh, creo que es esto, un solo hijo, pero bueno, si uno necesita más, creo que a veces es como que se va de mayor a menor, ¿no? Pero creo que es esto. De todos modos, pensaba también en esto, hermana Rocío. Entiendo que si hay divorcio, uno también lo que hace es registrar la fecha del divorcio también, ¿no? Creo que eso se ingresa como dato dentro de lo que es el árbol. Más que nada porque yo siempre pienso en esto de los que vienen detrás, es decir, la información de los que vienen detrás, es decir, serían, en nuestro caso, los nietos, los bisnietos, cuando ellos formen su propia familia, lo que estamos haciendo es, en el árbol familiar, mi esposo siempre dice, ¿no? Limpiar las ramas del árbol, mantener limpio el árbol, es decir, mientras mayor cantidad de datos podamos volcar en el árbol, si hay divorcio, es como también eso tenemos que ingresarlo, ¿no? Hermana Este, Silvana, sí, diga. comenta la hermana Rocío que no, dice de lo que está hablando en este momento la hermana, o sea, de cuando no podemos hacer la ordenanza, se queda así, pues sí, o sea, se queda registrado en nuestro árbol, pero no vamos a poder hacer la ordenanza, yo creo que es a lo que se refiere la hermana, porque Bien, dice no, yo del- está bien, tomo el de mi amiga, supongamos, el de una amiga, como para que ustedes tengan. Cuando quiero hacer la ordenanza de esa persona, y yo lo voy a asociar también por esto de algún otro familiar en donde yo tengo autorización, lo que me pide desde Family Search, tengo la autorización, pero lo que necesito es, si la persona está ingresada en el árbol, tiene que aparecer el número de identificación de la persona, es decir, el ID. Es lo que yo tengo que enviar como dato, como para decir, bueno, está en tal lugar, en tal espacio, o sea, mientras yo más específico sea, ¿sí? Cuando envío los datos es mejor todavía, ¿sí? Fíjense en el caso de la amiga, que era lo que yo les estaba diciendo. Dice, agrega a tu amigo fallecido a árbol familiar, dice, anota el número de identificación de la persona. Entonces, después me dice, comunícate con Family Search. Dice, yo tengo que ir a soporte. Dice, envía la siguiente información, y a lo mejor quizás sea respuesta para quienes ya tienen incorporado, no un amigo, pero alguien que ustedes saben que está dentro de la familia, pero que no es un pariente directo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El número de identificación dentro de lo que es el árbol familiar de la persona para quien deseas efectuar la ordenanza, el nombre completo de la persona con quien deseas efectuar la ordenanza, el nombre de la persona que dio el permiso. O sea, no solamente el permiso, sino el dato específico de la persona fallecida con su número de identificación que está dentro del árbol. O sea, son toda una serie de pasos para poder hacer esa ordenanza. Dice acá el nombre de la persona que dio el permiso y el parentesco, una copia por escrito de ese permiso. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Un agente de soporte puede enviar la solicitud, dice un equipo de especialistas, espera la respuesta. Dice, si no lo hiciste en tu solicitud original, incluye una copia del permiso escrito en tu respuesta. Si yo tengo que esperar que me autoricen, si no, la ordenanza no se va a efectuar. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les decía, bueno, en esto de los tiempos del cielo, yo puedo estar desesperada, puedo tener las mejores intenciones, pero tengo que esperar la respuesta? Y esperar los tiempos del cielo tiene que ver con esto. Tengo que esperar a que ellos autoricen, porque ellos sí van a verificar y van a ver si está todo.
dado según lo que yo estoy presentando. O sea, no es solamente la autorización escrita, sino el número de identificación de la persona, los datos de esa persona, más los datos del familiar que está autorizando, más la copia. ¿Ayuda esto? Ahora quiero escuchar. Sí, quiero agregar algo también con respecto a eso, ¿verdad? Porque estos días una amiga me pidió que la ayudara, que eh, una amiga de ella a su vez le pidió que le hiciera las ordenanzas. Entonces yo me comuniqué con soporte buscando más información y ellos me dijeron, bueno, primero tienen que abrirle una cuenta Family Shield a su amiga. Segundo, todo lo que usted explicó del IDEC, todo tiene que ser escrito en esa autorización. La amiga hizo todos esos pasos, luego hice la solicitud, pero no me procedía. Entonces me volví a comunicar con soporte y la chica de soporte, la hermana, me dice que lo va a enviar, me pidió los datos de la amiga y que es miembro, y lo enviaron esa información y le dijo de que esa información debería estar llegándole a su correo electrónico, la autorización. Y efectivamente, a los 2 días o menos, algo así, no me acuerdo, le llegó la autorización, estaba feliz. Entonces, sí hay un procedimiento y es ese, como usted lo explica. Gracias. Exacto. Entonces es como vuelvo otra vez. Creo que nos quedamos como a un principio y seguramente los que ya tenemos unos años de miembro, yo recuerdo que antes uno podía hacer porque había enviado, pero después, bueno, nombres de personas y bueno, si ya tenían la autorización, que por la última que envié fue una hermana de mi papá, que era la menor de todas, yo hablé con mi prima, me dijo, sí, dale, no hay problema, pero creo que alguien decía, a veces es muy difícil si no son miembros de la iglesia poder explicarle todo lo que uno tiene que hacer. Pero, bueno, en lo que ella entendió, le dije, mira, quiero que esté incluida en mi árbol, que esté junto a tu padre, que puedan ellos también estar juntos, es decir, eh, mucho más detalles tampoco les di, pero bueno, me autorizaron a que pudiera hacer, pero volcando los datos de mi prima, que es única hija en el matrimonio. Pero después con estos cambios es mucho más complejo lo que se está pidiendo. No estoy diciendo que sea algo difícil, pero sí digo, es verdad, si uno puede y tiene las mejores intenciones, la única manera en que lo puede hacer es haciéndolo a la manera del Señor. Pero muchísimas gracias, hermana Lucila, porque fue muy claro en esto que usted compartió, porque nos trae una experiencia de estos tiempos. Es decir, acordémonos que no es solamente la autorización escrita, tiene que ser un pariente directo de la persona, tiene que aparecer el ID, lo cual, si me está pidiendo un número de identificación, esa persona tiene que estar dentro de un árbol. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber un árbol familiar, ya sea un árbol familiar dentro, digo, de mi propio árbol, pero va a ser una rama, pero si yo abro una rama, va a aparecer esa persona en su propio árbol. Ustedes vieron que si nosotros abrimos, aparece y bueno, puedo ver la propia familia de esa persona. Pero el tema es tiene que estar incluido dentro de un árbol familiar, si no, Family Search no lo va a encontrar y nunca van a autorizar. Vuelvo otra vez, para que aparezca el ID tiene que estar en un árbol. Si no está en el árbol, es difícil hacer la ordenanza. Y sí, Hermana, ay, sí, perdón. diga, La hermana de Dabeiba, Beiba, Dabeiba. Dabeiba, pre- pregunta, ¿puedo pedir autorización para todas las ordenanzas o con el bautismo es suficiente para las demás ordenanzas?
Creo que leímos en una de las diapositivas, ahí en el capítulo 28 del manual general les va a ir detallando cuáles son todas las ordenanzas, las de salvación, las de exaltación, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me pide o me requiere pedir otro permiso. Creo que se marcó en las primeras diapositivas también con respecto a sellamiento. Quizás puedo hacer el bautismo, la confirmación, pero a lo mejor quizás después hay algunas otras autorizaciones que necesito. Una cosa es ordenanzas que tienen que ver con salvación y otras de exaltación, que es donde ya estamos hablando de sellamiento de familias, ¿no? ¿Algo más, hermanitas? Lamento no haber podido compartir, pero bueno, la hermana Blanca les va a compartir el PDF para que vean toda la información, todo lo que encontramos. No duden, y esto también está muy bueno, recurrir a la parte de la plataforma de Family Search y decir, bueno, pedir esto de a soporte, pedir ayuda a soporte. Es decir, hay hermanos, hay misioneros de servicio que van a poder orientar, que van a poder ayudar. Tenemos dos grupos dentro de lo que es la plataforma Haciendo Historia Familiar. Ustedes vieron que a veces cuando uno pregunta, siempre tenemos misioneros de Family Search también participando en esta plataforma y son los que dan la información. Pero algo, mi aprendizaje personal es remitámonos a la fuente. Y la fuente para mí es, en lo que yo les compartí, es Manual General, capítulo 28, donde tienen detallado absolutamente todo. Y después lo que tiene que ver con la plataforma de Family Search. Y siempre en algún espacio, en algún momento dice, comunícate con soporte de Family Search. Entonces, eso también es sumamente importante. Comuniquémonos porque a veces quizás está muy instalado esto de le pregunto a alguien que sabe y a veces permanentemente se está actualizando la plataforma. Ustedes vieron que desde que está todo digitalizado, eh, también está esto de Family Search que están actualizando. El manual general para los que están en llamamientos de liderazgo, siempre aparecen últimas actualizaciones, últimas actualizaciones. Entonces, prestar atención a todo esto. Hermanas, yo les comparto mi testimonio. En verdad les digo, aprendí muchísimo. Siempre digo lo mismo, nunca tuve un llamamiento como consultora, pero también agradezco porque en verdad si me muevo y voy compartiendo esto es por pura y propia necesidad. Y eso también para mí es valioso porque, bueno, no lo sé y necesito aprender. Para poder aplicarlo a mi propia historia familiar, quiero testificarles de ello, quiero testificar de no perder la paciencia, no estamos trabajando con los tiempos del mundo, esto también es fundamental, tengámoslo presente, estamos trabajando con los tiempos del cielo y decir tiempos del cielo son los tiempos del Señor. Tengamos en cuenta que ellos también necesitan sus tiempos para poder aceptar el Evangelio, para que nosotros digamos, bueno, es efectiva la ordenanza, siento, recibí la confirmación espiritual. Yo sé que, bueno, lo lograron, pero es darles también el tiempo a ellos. Entonces, aprendamos, digo, a pensar en el tiempo del Señor, que podamos alinearnos con el Padre Celestial para poder entender sus tiempos. De esto quiero dejarles mi testimonio y lo comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Silvana, por la clase. De verdad que hemos aprendido muchas cosas. Quiero compartir que es verdad que debemos dar el tiempo. Eh, Nosotros, te conto rápido una experiencia, nosotros de la familia de mi papá creíamos que el único miembro de la iglesia era mi papá, ¿verdad? Porque toda la demás familia no, pues no sabíamos que ninguno fuera miembro. Hasta un tiempo que falleció uno de sus primos, y mandaron avisarle a mi papá que había fallecido y que el servicio se iba a realizar en tal dirección, que era una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nosotros nos quedamos impactados.
Dijimos, ¿cómo? Entonces resulta que la familia de mi tío sí era miembro, pero él no. Y bueno, el Señor sabe, el Señor pone los caminos y nosotros no teníamos mucho conocimiento de la genealogía por ese lado de mi papá, de los Cárdenas. Y cuando sabemos que nuestra familia es miembro y que ellos ya habían hecho algunas cosas de investigación genealógica, pues fue un gozo para todos. Y de ahí pues se pudo desencadenar muchas cosas. Y sé que el Señor pone los medios y Él nos da los tiempos. Muchas gracias, hermana Silvana, por la instrucción. De verdad que hemos aprendido mucho. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, todavía tenemos unos La, minutos. la hermana Griselda puso ahí, yo hice ordenanzas por un Yo amigo, pero también. no recuerdo haber hecho su árbol. ¿Cómo puedo saber? Y a lo mejor quizás es esto, ¿no? Contactándose con la familia. Por eso digo, si tenemos tiempo como miembros de la iglesia, antes se podía hacer. Todo esto que yo les compartí es lo nuevo que tenemos desde el manual general y desde lo que es la plataforma de Family Search. Y desde ya digo, bueno, agradecer esto de la iglesia, agradecer a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la cual somos parte, este manual donde tenemos de los líderes, que bueno, que van y que el Señor inspira a estos líderes para que podamos tener la información más que actualizada y lo mismo agradecer también a la plataforma de Family Search, en la cual cada uno de nosotros tiene su propio árbol familiar, ¿no? Pero creo que va a depender del tiempo, hermana Griselda, en que usted hizo la ordenanza, ¿sí? Y bueno, poder saber, a lo mejor contactar a la familia, quizás a lo mejor ya si es hace tiempo, que quizás la familia haya alguien más que sea miembro de la iglesia, ¿no? Sí. La hermana, ¿quién era la que quería hacer una pregunta? Ah, creo que la hermana, ¿cómo se llama? La Paula. hermana Paula, sí, creo que ella quería hacer una pregunta. Hermana Paula, Iba a compartir una pequeña cosita, pero ya en un momentico. Gracias. ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Un comentario antes de finalizar la clase? Hermanitas, buenos días de acá de Colombia, Pereira. Tengo una Sí, pregunta que, adelante, pues, hermano. solo para aclararla bien. Tengo tres casos. Un hermano una hermana que se le murió un tío y el tío tenía 4 meses de nacido. Ya encontramos el certificado de defunción. En ese caso sería solo sellamiento a padres. Y pues el señor no tuvo esposa, no tuvo ni hijo, al 4 meses de nacido. Ahí se puede, ¿quién solicitaría el permiso para ella poder hacer el sellamiento a padres al tío? El pariente más directo sí es miembro de la iglesia. Siempre tiene Ella. que ser más directo, exacto. Si es hija, si es esposa, siempre y cuando no hayan estado divorciados. Eh, No, no, es sobrina porque él murió 4 meses de nacido. bueno, sí. Igualmente ustedes cuando ingresan los datos, el mismo sistema va a llevar y los va a ir guiando para que puedan hacer la ordenanza. Pero si es 4 meses es solamente formar parte de lo que es el grupo de sellamiento. Y tengo otra que se casó, una tía de una hermana. Ella se casó, no tuvo hijos, el esposo ya murió y ella también es solo miembro de la iglesia. El de ese es un tío, una tía. Es la misma. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué quiere hacer ahí, hermano? Ella quiere hacer la obra por ella, tiene toda la información, murió hace 5 años, pero no tiene hijos, no tiene papás, pues los papás ya murieron Y y ella ella es la sería única. la familiar más directa, la pariente más directa. Si no hay hermanas, si no hay hijos, entiendo que es la pariente más directa.
Y entiendo también que para solicitar el permiso tiene que ella hacer todas esas aclaraciones, colocar el ID, esto que estuvimos viendo. Si no hay absolutamente nadie más directo, una de las diapositivas que se les va a compartir es esto, ¿no? Listo, Esposo, o sea, cónyuge, hijo, hermano, hermana, es decir, eso es lo más directo que hay y lo que se considera. Y tiene que hacer las aclaraciones pertinentes. listo, perfecto. Muchas Bien, gracias. no, por favor, hermanita Blanca, Ok, bueno, Ya, hermana ahora sí, Paula, ya. porque ya estamos en tiempo y si no sí, dejamos de grabar. Hermana Paula. Ya, no, solamente una cosa pequeñita. Es que resulta que ya yo soy miembro de la iglesia hace muchos años y antiguamente, cuando uno quería hacer la obra hasta por amigos, el sistema lo dejaba hacer, la familia lo autorizaba. Y hoy en día o sea, yo soy ingeniera de sistemas y una vez me puse yo a analizar el sistema, en donde bueno, una tía ya falleció, o sea, la esposa de un tío y mi tío, yo sé que ya aceptó el evangelio hace rato. Y cuando quisimos llenar, o sea, en el caso de mi mamá, ¿no? Llenó, porque es pariente más directa de ella. El sistema no lo autoriza porque allí mismo dice que lo tiene que autorizar un papá, mamá, hijos. Listo, las hijas están vivas. Y miren que hablamos con mi prima y todo, pero ha pasado cosas interesantes. El templo de Cali lo están construyendo, ellas viven en Cali. Pero lo que yo siento en mi corazón es que cuando el sistema no manda con tanta agilidad o rapidez que lo apruebe, porque por mi mamá, ella hace rato hubiera hecho la obra por la esposa del tío, sino que lo que sentimos en el corazón es que el Padre Celestial quiere que la misma familia lo haga. Entonces, pero para eso, mis primas tendrían que bautizarse e ir al templo. Entonces, lo que yo siento en mi corazón es que debemos orar para que ellas acepten el Evangelio y más adelante, cuando el templo ya esté en funcionamiento, el templo de Cali, se puedan haber milagros, ¿no? Porque por eso sentí yo que es la demora. No es la negligencia a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que volver diestros es en cómo vamos a predicar el Evangelio a nuestra familia para que sea ellos lo que la hagan. Porque en el sistema fácil, donde eso se hiciera así, entonces la obra del Evangelio se vería como estancada. Y lo que se quiere es que los parientes se bauticen y lo hagan, no hacerlo nosotros todos solos. Exacto. Por eso yo al principio, y ustedes van a ver en el PDF que va a compartir Blanca, dice una obra de amor sin fronteras. Y a eso también se refiere. Seamos respetuosas de ese tiempo. Tuve el mismo sentimiento en la medida en que la escuchaba, hermana Paula. A veces queremos y podemos tener las mejores intenciones. Pero si no es a la manera del Señor, no nos sirve. Gracias, hermanas. Dejo de grabar.